Bienvenidos a otro video. Hoy vamos a ver otra historia fascinante y les pido que primero se suscriban al canal para poder ayudarles con más contenido como este en el futuro. Vamos a ello. Parte 1. Un africano ayudó a Jesús a llevar la cruz. ¿Has oído hablar de Pedro, Juan o incluso de Judas? Pero, ¿qué hay del hombre que estuvo al lado de Jesús en el momento más doloroso de su vida? Él no era discípulo, no realizó milagros, no predicó ni sanó. Pero con su propio cuerpo, compartió el peso del madero con el Hijo de Dios. Ese hombre era africano. Y durante siglos, su historia fue dejada a un lado, olvidada o ignorada. Hoy, vamos a recordar quién fue y qué representó. La escena era brutal. Jesús, después de ser torturado, ya sin fuerzas, intentaba caminar con el madero a cuestas. Las calles de Jerusalén hervían con soldados, religiosos y una multitud ruidosa. El Mesías tropezaba, cubierto de sangre y sudor, sin poder dar un paso más. Fue entonces cuando los soldados, apresurados e impacientes, sacaron a un hombre de la multitud. No formaba parte de los discípulos. No conocía a Jesús personalmente. Solo volvía del campo. Pero en ese instante se convirtió en parte de la historia eterna. Su nombre era Simón. De Cirene. Un africano. Lucas 23:26 lo describe así: mientras lo llevaban, agarraron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y lo obligaron a llevar la cruz detrás de Jesús. Cirene era una ciudad situada en el norte de África, en la región donde hoy está Libia. Era un centro importante, con una comunidad judía significativa. Simón era uno de esos judíos de la diáspora, que probablemente viajaba a Jerusalén para celebrar la Pascua. Pero ese año, su encuentro no fue con un cordero pascual, sino con el Cordero de Dios. Simón fue elegido por los soldados, no por compasión, sino por necesidad. Jesús ya no podía más. Sin embargo, mirando con ojos de fe, ese momento revela algo mayor: el primer hombre que cargó la cruz de Cristo fue un africano. Un extranjero. Alguien de fuera. Eso por sí solo rompe patrones, destruye prejuicios y revela la universalidad de la salvación. La Biblia no dedica muchas palabras a describir la reacción de Simón. No sabemos si resistió, dudó o aceptó en silencio. Pero sabemos que caminó junto a Jesús. Hombro con hombro. Ayudándolo a soportar la carga que nadie más quiso llevar. Los discípulos habían huido. Pedro, que prometió no abandonarlo nunca, lo negó 3 veces. Juan, el más cercano, seguía a distancia. Quien estuvo más cerca físicamente fue un hombre que ni siquiera lo conocía. El Evangelio de Marcos ofrece un detalle aún más curioso. En Marcos 15:21 leemos: y obligaron a Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. ¿Por qué mencionar a los hijos de Simón? Porque probablemente eran conocidos de la comunidad cristiana primitiva. Y esto es un indicio de que Simón y su familia se convirtieron en seguidores de Jesús después de ese encuentro. Incluso, el nombre Rufo aparece en Romanos 16:13, cuando Pablo dice: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, que también ha sido madre para mí. Esto muestra que el impacto de ese momento no terminó en la cruz. Cruzó generaciones. Simón encarnó, de forma literal, las palabras que Jesús había enseñado antes: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Él no escuchó esa enseñanza, pero la vivió con el cuerpo y el alma. Y eso tiene un peso enorme. No fue solo un figurante en una escena simbólica. Vivió aquello que muchos hablan, pero pocos practican: estar al lado del justo en la hora del rechazo. Quizás el momento más conmovedor sea imaginar el silencio entre Simón y Jesús en ese camino. 2 hombres, uno divino y otro humano, unidos por el sufrimiento y por un destino que cambiaría el mundo. Simón sudando, jadeando, tratando de equilibrar el peso; Jesús tambaleándose, mirando hacia adelante, rumbo al Gólgota. Nada más humano. Nada más divino. Simón no eligió ese momento.
pero fue transformado por él. Y su gesto quedó registrado como uno de los actos más importantes de compasión y valentía de toda la narrativa bíblica. Aunque sin palabras, su cuerpo habló. Su acción resuena hasta hoy. Un africano ayudó a Jesús. Un hombre negro compartió la cruz del Salvador. Y esto no es un detalle. Es un propósito. En la próxima parte, profundizaremos en el significado espiritual de este encuentro y descubriremos cómo se conecta con otras figuras africanas en las Escrituras. Porque la presencia africana en la historia sagrada nunca fue accidental, siempre ha estado allí, cumpliendo un papel que el mundo intentó borrar, pero el cielo jamás olvidó. Parte 2. Simón de Cirene, el hombre que compartió el dolor con Cristo. Simón de Cirene no aparece más en las escenas posteriores de la crucifixión. La Biblia guarda silencio sobre lo que vio, sintió o pensó después de colocar el madero en el suelo. Pero la ausencia de detalles no disminuye la profundidad de lo que ocurrió. Al contrario, ese silencio invita a la reflexión. ¿Qué significó ese encuentro? ¿Cuál fue el impacto de que un africano cargara la cruz del Salvador del mundo? ¿Y por qué ese detalle, aparentemente pequeño, fue registrado en los Evangelios? El gesto de Simón no fue solo un acto práctico. Se convirtió en símbolo. Representó todas las veces en que personas ajenas, vistas como extranjeras o despreciadas, asumen papeles centrales en la historia divina. Mientras los líderes religiosos discutían leyes y los discípulos desaparecían, fue un africano quien puso sus hombros bajo el peso de la redención. Y esta no fue la primera vez que personas venidas del continente africano aparecieron en momentos cruciales de la narrativa bíblica. Mucho antes de Simón, encontramos figuras como el etíope Ebed-Melech, que rescató al profeta Jeremías del pozo, Jeremías 38, 7-13, demostrando valentía y sensibilidad ante la injusticia. Luego, en el Nuevo Testamento, otro africano también surge con protagonismo, el eunuco etíope, alto oficial de la reina Candes, que se convierte después de ser evangelizado por Felipe, Hechos 8, 27. 39. Todos estos episodios apuntan a algo profundo: Dios nunca excluyó pueblos o culturas. La salvación siempre fue para todos. Simón no solo ayudó a Jesús con la cruz. Inauguró, con su gesto, una verdad que los apóstoles solo comprenderían plenamente años después, que el Evangelio traspasaba fronteras étnicas, sociales y religiosas. Cuando Pedro dudó en entrar a la casa de un gentil, Dios le dio una visión para enseñarle que Él no hace acepción de personas, Hechos 10:34. Pero siglos antes de los debates teológicos, el ejemplo ya estaba allí: un africano y un judío caminando juntos, unidos por el dolor, sellando con sudor y sangre una alianza de humanidad. Otro detalle revelador es que Simón no fue hasta Jesús por voluntad propia. Fue obligado. Los soldados lo eligieron al azar. Y, sin embargo, ese encuentro cambió su vida y, posiblemente, la de toda su familia. Esto nos muestra que, muchas veces, los momentos de mayor transformación no vienen por nuestras decisiones, sino por las interrupciones del camino. Lo inesperado puede ser el escenario del milagro. La mención de sus hijos, Alejandro y Rufo, en los Evangelios no es casual. Es probable que esta familia se haya convertido en parte activa de la iglesia primitiva. La conexión con Romanos 16:13 refuerza esta hipótesis. Rufo es llamado por Pablo escogido en el Señor, y su madre es descrita como alguien que fue como madre para el apóstol. Esto indica cercanía, intimidad, alianza de fe. El gesto de Simón al cargar la cruz no quedó en el pasado. Dio fruto en generaciones. Hay aún un significado espiritual profundo en esta escena. Cuando Jesús dijo «Tome su cruz y sígame», estaba invitando a cada uno a participar de su camino de entrega. Simón, sin saberlo, cumplió esto literalmente. No escuchó el sermón del monte. No estuvo presente en los milagros ni en las parábolas. Pero vivió, en el cuerpo, el llamado del discipulado. Se convirtió en un ejemplo vivo de lo que es caminar con Cristo incluso sin entenderlo todo, incluso en el sufrimiento.
Y aquí surge una verdad poderosa: Dios usa a quien está disponible. Simón no planeó ese momento. Pero estaba en el lugar correcto, en el instante exacto, con el corazón preparado. No tuvo tiempo de arreglarse, de entender la doctrina ni de ensayar un discurso. Simplemente caminó al lado de Jesús. Eso basta. El hecho de ser africano también tiene un peso simbólico que no puede ser ignorado. En tiempos donde la presencia negra en la historia bíblica ha sido tantas veces descuidada o borrada, Simón resurge como símbolo de participación directa en el mayor evento de la historia cristiana. Estuvo allí. No como espectador, sino como parte activa del sacrificio. Su sudor se mezcló con la sangre del Cordero. Por eso, al recordar la crucifixión, es justo que el nombre de Simón esté entre los grandes. No escribió epístolas, pero su acto habla hasta hoy. No pronunció discursos, pero su caminar dijo más que 1000 palabras. Fue él quien ayudó al Salvador a terminar su jornada hacia el Calvario. Este episodio también es una invitación a nuestra conciencia actual. ¿Cuántas veces juzgamos a las personas por su apariencia, su origen, el color de su piel o su condición social? Simón nos recuerda que Dios no ve como el hombre ve. Y que, en las horas más críticas, aquellos que menos esperamos pueden ser los instrumentos del cielo. La historia de Simón de Cirene no es solo sobre un momento histórico. Es un llamado a la humildad, al servicio, a la apertura del corazón. Es el recordatorio de que, en el reino de Dios, no hay márgenes, todos tienen lugar, todos tienen valor. Y que el Evangelio, desde el principio, fue colorido, plural e inclusivo. En la próxima parte, exploraremos cómo esa presencia africana continúa resonando a lo largo de las Escrituras, desafiando interpretaciones eurocéntricas y revelando una fe mucho más diversa y rica de lo que se suele predicar. Porque el cristianismo, desde su nacimiento, tuvo el rostro de todo el mundo, incluso el rostro africano. Última parte, la cruz que unió dos mundos, el legado de Simón de Cirene. A veces leemos la Biblia y pasamos por ciertos nombres como si fueran solo detalles. Pero algunos de esos detalles lo cambian todo. Simón de Cirene es uno de esos casos. Un africano que apareció allí, en medio de la multitud, y fue escogido, a la fuerza, para cargar el madero de un hombre condenado. Puede parecer algo pequeño, casi accidental. Pero cuanto más se piensa, más se percibe cuán grandioso fue ese momento. Imagina la escena. Jesús ya sangrando, débil, tambaleándose por las estrechas calles de Jerusalén. Lleva una cruz pesada, después de haber sido golpeado, coronado con espinas y ridiculizado. El pueblo está dividido, unos lloran, otros se burlan, otros solo observan. Los soldados romanos se dan cuenta de que él no va a resistir hasta el final. Entonces, miran alrededor. ¿Y a quién llaman? A un hombre venido del norte de África. No fue un amigo, ni un discípulo. Fue un extranjero. Alguien que tal vez ni siquiera sabía bien quién era ese hombre condenado. Pero aún sin saber, Simón carga. Pone la cruz sobre sus hombros. Camina junto a Jesús. Comparte la carga. Y eso lo cambia todo. No se puede mirar esta escena sin ver algo más profundo. No fue solo una ayuda física. Fue una participación real en el dolor de Cristo. Y no se puede ignorar el hecho de que fue un hombre negro, africano, quien estuvo allí, en ese momento. Eso rompe muchos estereotipos que, tristemente, fueron reforzados por siglos dentro de algunas tradiciones religiosas. La presencia de Simón nos hace pensar, ¿cuántas veces las personas consideradas de afuera terminan siendo las que más se acercan a Dios? No por cargos, no por títulos, sino por estar dispuestas a cargar. No es necesario saberlo todo. A veces, basta con estar ahí, presente, disponible. Y Dios usa eso. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Muchas veces somos nosotros quienes elegimos seguir a Jesús. Pero, en el caso de Simón, él fue empujado de manera inesperada. No pidió ayudar.
Solo estaba de paso. Y aún así fue llamado. Eso dice mucho sobre la vida. No siempre los momentos más importantes vienen porque los planeamos. A veces, simplemente nos encuentran. Y, si estamos dispuestos, aunque sea por sorpresa, nos transforman. La tradición cristiana cree que Simón no fue solo un ayudante ese día. Hay fuertes indicios de que él y su familia comenzaron a seguir a Jesús después de eso. Como vimos en la parte anterior, Pablo menciona a un Rufo, posible hijo de Simón, como alguien destacado en la fe. Y la madre de Rufo es tratada como si fuera la propia madre del apóstol. Eso no es poca cosa. Muestra que lo que comenzó con una carga en la calle se convirtió en una jornada de fe. Es hermoso pensar en eso, una acción que parece forzada al principio, pero que genera frutos espirituales para toda una vida. Tal vez Simón, al poner la cruz sobre sus hombros, sintió el peso físico. Pero, poco a poco, ese peso se convirtió en llamado, en misión, en transformación. Y eso nos lleva a una reflexión muy actual. En tiempos de exclusión, racismo e intolerancia, recordar que un africano estuvo al lado de Jesús en su momento más difícil es algo poderoso. Es como si Dios estuviera diciendo, no importa de dónde vienes, cuál es tu color o tu historia. Yo te veo. Y tú eres parte de mi obra. Eso rompe barreras. Humaniza. Une. El gesto de Simón también nos provoca a pensar, ¿cuántas veces pasamos por el dolor ajeno y preferimos desviar la mirada? Simón no tuvo esa opción. Fue colocado frente a la cruz y tuvo que actuar. Y, al hacerlo, se acercó al propio Cristo. A veces, la mejor forma de conocer a Jesús es justamente ayudando a alguien a cargar con su dolor. Tal vez lo que Dios espera de nosotros hoy no sea entender todos los misterios de la fe, ni memorizar versículos. Tal vez Él esté mirando y preguntando, ¿estás dispuesto a cargar junto, a caminar con quien sufre, a ensuciarte, sudar, sentir el peso de la vida del otro? Porque eso fue lo que hizo Simón. Y eso fue lo que lo transformó. A lo largo de la historia, muchos intentaron borrar o minimizar la participación africana en la fe cristiana. Pero está ahí. En el centro. Desde el Antiguo Testamento, pasando por los profetas, hasta los primeros convertidos en el Nuevo Testamento. África no quedó al margen de la salvación. Al contrario, estuvo en su corazón. Y al final, tal vez esa sea la gran lección dejada por Simón de Cirene. Que la cruz de Cristo es mucho más que un símbolo de sufrimiento. Es un lugar de encuentro. Encuentro entre pueblos, entre historias, entre dolores y esperanzas. Encuentro entre el cielo y la tierra. Y en ese encuentro, un hombre común, venido de lejos, participó del mayor acto de amor jamás vivido. Simón nos recuerda que la fe cristiana también se construye con gestos simples, con obediencia inesperada, y con corazones que dicen sí incluso cuando no entienden todo. Porque es exactamente ahí donde comienza la verdadera transformación. Así que, la próxima vez que alguien pregunte quién ayudó a Jesús en el camino al Calvario, no lo dudes. Di con firmeza, fue un africano. Fue Simón de Cirene. Y su historia todavía resuena, cruzando generaciones, recordándonos que todos, absolutamente todos, tienen un lugar en la historia de la salvación. Si te gusta el video suscríbete al canal, deja tu like y compártelo.